Carmen Márquez ha dicho que esa guardería podría pagarse con el superávit de este año. Y eso me lleva a recordar un famoso informe que decía que la previsión para el cierre de este año eran 12 millones de euros de déficit. Yo no quiero criticar lo acertado o no de ese informe, porque es muy fácil equivocarse cuando uno hace estimaciones a futuro, y es muy fácil acertar cuando uno hace estimaciones a pasado. Pero lo que sí quiero criticar hoy, y que ya avancé en el pleno pasado, lo que pasa es que no ha tenido mucho eco, fue la utilización errónea, no voy a decir malintencionada porque no puedo juzgar las intenciones de las personas, pero sí errónea que se hizo de ese informe. Y quiero sacar las informaciones de ese momento. Está la portada del Mija Semanal, donde se dice: el Ayuntamiento prepara un plan económico por el déficit. Y luego una página completa. El tamaño está un poco exagerado porque A3, el periódico es un poco más pequeño, pero creo que así lo pueden ver mejor, donde se dice: el Ayuntamiento pone en marcha un plan económico urgente al detectar un déficit de 13,5 millones de euros. Y luego están las declaraciones del señor alcalde, representante no solo de la corporación, sino de los 85.000 mijeños que iban a tener que pagar ese déficit, si hubiera sido real, diciendo: en base al compromiso de transparencia que asumimos con todos los mijeños, doy cuenta de la situación económica real del Ayuntamiento de Mijas. La situación no es buena, fruto de una gestión económica anterior que tampoco ha sido buena y que va a traer serias dificultades a corto y medio plazo. Mijas no es el cortijo de nadie, debe ser la casa común del sentido común. Luego hay una serie de comentarios, sobre todo de los representantes de los dos partidos de oposición. En cuanto al PSOE, lamenta la pésima e inestable gestión económica de Ciudadanos y Partido Popular. Y el representante de Costa del Sol dice: el déficit significa que se van a tener que recortar servicios. Creo que una vez terminado el año y finalizadas las cuentas, es conveniente aclarar esta situación. En primer lugar, se trataba de una previsión que se confundió con un hecho, con una realidad. Una previsión, es una estimación que alguien puede hacer con su mejor intención y puede estar más o menos acertada. Todos nos equivocamos en algún momento. Y habría motivos, supongo que el autor de ese informe tendría motivos para estimar que el año iba a terminar en 12 millones de euros de déficit. Sin embargo, eso parece que no ha sido así, que el año ha terminado con superávit. La diferencia entre ingresos y gastos del Ayuntamiento, considerado de forma independiente y antes de los ajustes, supera los 7 millones de euros. Parece que con los ajustes se va a quedar en bastante menos, pero en cualquier caso va a haber un superávit y no va a haber un déficit. Por tanto, señor alcalde, yo creo que es conveniente hacer varias actuaciones. La primera, le pido que repita en general lo mismo que sucedió en aquel momento, es decir, que convoque una reunión con los sindicatos en la sala de juntas, donde no se olvide, por el servicio de protocolo del Ayuntamiento, la invitación al concejal de Hacienda, para poder tranquilizar a los representantes municipales sobre esa información que se le dio, ya digo, con la mejor intención, pero que quizás de forma errónea, para que sepan que esta corporación ha gestionado los fondos públicos de forma correcta, a diferencia de otras anteriores que dejaron una deuda de 30 millones de euros que no merecieron jamás el comentario de los sindicatos. Aprovecho también para agradecer a los sindicatos que me prestaran atención y pidieran mi dimisión. Yo me consideraba ignorado. Estoy seguro que ahora, al ver que no soy personalmente responsable de un déficit de 12 millones, sino de un superávit, no sé si van a pedir que me pongan una calle a mi nombre o que me hagan una estatua, pero sí podían tener el detalle de hacer una carta, al menos desdiciéndose de lo que pidieron en aquel momento. Y luego, en segundo lugar, señor alcalde, le pido también que convoquen una reunión con las asociaciones en el Salón de Actos de la Cala, con la misma presencia que se hizo en aquel momento, de la misma forma, no quiero más, pero tampoco me conformaría con menos, para tranquilizar a la ciudadanía sobre la marcha económica del Ayuntamiento. Creo que nuestra responsabilidad, una vez que cometemos un error, que ya digo, todos estamos expuestos a cometerlo, debe conllevar el resarcimiento de ese daño causado. Porque quiero decirle algo que usted quizás no cayó en ese momento. Algunos de nosotros también tenemos familia, tenemos amigos, vivimos de un cierto prestigio o al menos nombre, que es el que nos ha permitido ganarnos la vida. Como he explicado antes, algunos no tenemos un puesto de trabajo garantizado ni en el Ayuntamiento ni en ningún sitio. Entonces, que se nos culpabilice, se nos responsabilice de un déficit de 12 millones, que nunca fue real porque era una previsión y además tampoco significaba que se
perdían o que faltaban 12 millones de euros, porque como demostramos unos días después, había en caja más de 30 millones de euros, por tanto que se gastaran 12 de más no ponía en peligro absolutamente el funcionamiento del ayuntamiento, pero es que más esos 12 millones, suponiendo que hubieran existido de déficit, no se lo había llevado nadie a su casa, sino que se habían hecho obras o servicios en el ayuntamiento. En resumen, creo que es el momento de compensar este daño que se hizo ya no solo al prestigio del concejal de Hacienda, que no se vio demasiado afectado por eso, ni siquiera al Partido Popular, que era contra el que parecía dirigida esa información, sino al prestigio del Ayuntamiento de Mijas, que es el que nos paga nuestros sueldos y al que debemos defender, porque creo que esa información hizo daño. Yo he hablado con el director de Mijas Comunicación, simplemente le he comentado que esa información, ya se lo dije en su momento, que me parecía desacertado hablar de un déficit de 12 millones cuando era una previsión y como tal podía estar acertada o no, y yo tenía múltiples razones para pensar que no era acertada, pero en fin, da igual, a lo mejor otros comprendo que cada uno ve las cosas de su punto de vista. En resumen, señor alcalde, que creo que es conveniente que, no mañana, no pasado, pero sí en un plazo breve, antes quizás del próximo pleno, mantengamos estas dos reuniones para aclarar esta situación, tranquilizar los ánimos y que parezca que el equipo de gobierno es un equipo de gobierno que trabaja y defiende el interés de los mijeños y no aprovecha alguna información que quizás se pudiera malinterpretar para hacernos daños el uno al otro, porque, como bien ha dicho antes un representante de la ciudadanía, si somos los padres del ayuntamiento, por muy bien o mal que nos llevemos, al menos tenemos que cuidar de nuestros niños. Vamos a procurar seguir manteniendo esta buena gestión que parece que ahora se ve refrendada por estos informes. Vamos a seguir trabajando con la causa común de llevar el barco de Mijas a buen puerto. Gracias.